Bienvenido a tu programa Economía Política, un programa que está precisamente en el análisis de las vertientes del desarrollo económico. Y hoy tendremos como análisis las teorías del desarrollo posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. En este particular, pues tendremos que hacer una ucronía tanto retroversa como transversa de lo que fue el antes y el después de la guerra. En este particular tenemos acá el momento o tocar el momento europeo y el momento de Japón. Tenemos en cuenta que del año 1939 al año 1945 fue la guerra, esta segunda guerra que trajo consigo devaste económico, devaste social, devaste cultural, todo tipo de fragmentación desde el punto de vista del desarrollo económico, social, cultural y sobre todo humano. En este particular tenemos que esa Europa de ese contexto histórico quedó devastada. Tenemos que Japón también estuvo un debacle. Tenemos que el contexto mundo cayó en crisis y allí pues los países europeos, cada uno experimentaron, más los que vivientes de la guerra, Alemania, Italia, todos los vivientes, también los que estaban en el entorno, pudieron visualizar y vivir situaciones económicas más no favorables y de no desarrollo. En este sentido, la única economía estable en este contexto fue la economía norteamericana. Los Estados Unidos de Norteamérica se manejaron desde una fundamentación económica estable, siendo pues que el resto del contexto territorial de ese momento histórico atravesaba por esa crisis económica, por ese debacle financiero, producto de esa Segunda Guerra Mundial, producto de esos conflictos bélicos que trajeron consigo todo tipo de situaciones involutivas, en ello pues enfermedades, las muertes, situaciones económicas graves, de infraestructura, de hospitalarias, educativas, etcétera, etcétera. En este sentido, en el momento que Estados Unidos estaba en un auge económico, comienzan entonces las políticas desarrollistas para apoyar a los diferentes contextos históricos, es decir, Europa y parte de Asia que atravesaba por estas situaciones de orden financiero y presupuestario bajo. Aquí inician propuestas de desarrollo, propuestas de apoyo, propuestas de apareamiento entre naciones para en sí apoyarse y para en sí fluctuar en el orden financiero. Por otro lado, en este contexto norteamericano, pues estaban en un auge desde el punto de vista de lo económico y se fueron configurados planes. Dentro de estos planes estaban el Plan Marshall. El Plan Marshall era un préstamo de un monto de dólares, ¿verdad? Que en ese momento un valor del dólar en razón agregada que sirvió para ser contextualizado en razón de préstamo a estos países que estaban en situación de crisis producto de la guerra. En este momento posguerra, entonces Europa se levanta con los planes Marshall, con el Plan Marshall. Ese Plan Marshall le permitió a Europa levantarse, constituirse nuevamente como macrounidad geográfica estable desde el punto de vista financiero. De allí pues comienzan a emerger un conjunto de fundamentaciones apoyistas de usanza económica en los diferentes contextos. Aquí el concierto social de estos países inician o se reconstituyen nuevamente en economías emergidas y en economías fundamentadas en lo positivo desde el determinismo económico. Por supuesto, este mismo determinismo económico
hace entonces que el enfoque social y los otros enfoques que devienen del determinismo económico también se fluctúen en orden positivo. En este concierto social, valga la reiterancia, se tienen entonces que los países, los países europeos se reconstituyen nuevamente desde potencias quizás evolutivas en contextos momentáneos. En el caso de los Estados Unidos, entonces se refundan economías nuevamente, pasan un proceso de décadas evolutivos, pasando por todos esos momentos de Reagan, luego de Carter y por supuesto se llega al momento de Clinton, y en ese momento de Clinton se aumenta lo que es el empleo, la diversificación económica, la economía sustentable, el desarrollismo social, y se producen pues elementos que constituyen el desarrollo del enfoque de potencia. Esto hace entonces que, ya recuperado el orden estructural de Europa, de Japón y de potencias emergentes, incluida pues el enfoque alemán, allí se hace un apareamiento desde el punto de vista económico y comienzan entonces a activarse los modos de exportación, de importación, de intercambio y de políticas financieras, de préstamos del el Banco Mundial y todo ello. Entonces es aquí donde se devienen, por supuesto, teorías que son fundamento para lo que es el desarrollismo o el desarrollo. Aquí tenemos en ello tenemos la teoría modernista, ¿verdad?, que es americanista, que predica dentro de su fundamentación ontológica la institucionalidad, la institucionalidad desde el punto de vista del desarrollo, contextualiza lo que es el significante de la hegemonía de los procesos emancipatorios de acuerdo a los niveles jerárquicos, contextualiza también lo que es el permanente desarrollo por los contextos emergentes de la razón social. Allí también nos encontramos con las teorías que implican el desarrollo, como es el desarrollo sostenible, sustentable, el ambiente, se implica dentro de los procesos desarrollistas, se implican dentro de los procesos de los contextos productivos, entre otras. Entonces se dibujan una serie de fundamentaciones ontológicas y noxiológicas para el desarrollo económico, que también hace una implicancia en lo que es el desarrollo social, porque entonces ahí es donde se deviene que lo económico es igual a lo social y que lo social es igual también a lo que es el desarrollo sustentable con la sostenibilidad, y que eso a su vez migra a lo que tiene que ver con el transhumanismo, el transdesarrollismo y la trascendencia de tecnologías. Allí pues ya en ese momento modernista, pero con un toque ya de lo que es esa teoría que transita a nuevas escenas, comienza la tecnología a formar parte y a tomar parlamento en el orden social y económico. Y la tecnología entonces comienza sus procesos de avance, su contexto de significantes de desarrollo, de significantes de empoderamiento, y allí también en ese mismo orden estructural emergen los contextos de la inteligencia artificial, emergen los contextos y se dan unos toques o unas aristas de lo que es el significado y el significante de las negociaciones, del intercambio entre macrounidades geográficas, y se comienzan entonces a dibujar unas escenas
de globalización, haciendo unos toques de globalización. Recordemos que todavía estamos en ese momento modernista de inicios, en ese momento de todavía fractuado en modelos de orden potencial, pero que en este momento han de significar también una necesidad de ser repensados y reestructurados. Entonces, todas estas teorías, desde estas vertientes, desde estas perspectivas, se imbrican entonces a tratar de fundamentar o a explicar cómo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, las potencias se refundan, se repiensan y se hace entonces, como lo dijo Kurt Lewin, un congelamiento, que fue ese congelamiento que estuvo en un momento dado, pero que después se descongelan porque fue el momento de esa situación de guerra, 39-45, y de esos otros 5 años que se fundamentan en la reconstrucción, y cómo luego de ese congelamiento se descongelan, pero se recongelan hacia una nueva fundamentación, hacia un desarrollo, y si fui potencia, ya me repienso y soy otra potencia con otras aristas y otras perspectivas. Entonces ahí tenemos ese contexto europeo, como desde ese plan Marshall, como desde esos modelos emergentes para poderse levantar, para poderse fundamentar, para poder salir de ese lapso de crisis producto de la guerra, se avanzan desde un congelamiento, un descongelamiento y un nuevo orden. Ese nuevo orden es el que se dibuja entonces en la negociación, en lo fluctuado, en lo comercial, entre otros aspectos. Es allí entonces donde todas estas macrounidades geográficas se fundamentan y se redibujan en un desarrollo después de una crisis. Es decir, quizás allí se hace un toque de lo que es la teoría del caos. Bueno, en términos muy generales, ciudadanos oyentes acá presentes, es esto el punto que tratamos entonces de estas teorías que explican el desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí entonces estamos en ese desarrollo después de un caos alcanzado un orden. Nos vemos en otro episodio de Economía Política. Hasta luego.